con la parte de termodinámica, vamos a ver la unidad 16, que son los principios de la termodinámica. En la unidad 15 habíamos visto el principio cero, el que nos daba una idea del concepto de temperatura, y en esta unidad vamos a ver otros principios, el concepto de trabajo, por ejemplo, y vamos a ver el segundo principio que se relaciona con la parte de máquinas térmicas. Capaz que esto nos lleva un ratito ahora y otro ratito el jueves que viene, o si vamos bien con la clase, capaz que terminamos hoy esta unidad. Bien, entonces, vamos a recordar que la termodinámica estudia las transformaciones e intercambios de energía que tienen lugar en la materia, particularmente las transformaciones de trabajo en calor y de calor en trabajo. Eso es otra de las cosas que estudia la termodinámica, además de otros conceptos. ¿Y qué es el trabajo? Básicamente se puede definir como trabajo exterior realizado por o sobre el sistema a todo desplazamiento sufrido por este contra o por la acción de fuerzas exteriores, del medio ambiente exterior. Entonces vamos a hablar de trabajo cada vez que el sistema que estemos analizando modifique básicamente su volumen. Si no hay una modificación del volumen del sistema, el trabajo va a ser nulo en ese caso. En termodinámica, por convención, se da el signo positivo al trabajo realizado por el sistema sobre el medio exterior. Significa que el trabajo es positivo cada vez que hay una expansión del sistema, y el signo negativo al trabajo realizado sobre el sistema por el medio exterior, en el caso de una compresión. Ya van a ver que esto sale también de ver en los diagramas de presión contra volumen el concepto de trabajo. Entonces, vamos a ver primero a qué es igual el trabajo, recordando un poco lo que habían visto ustedes en el curso de Física 1. En el curso de Física 1 habían visto que el diferencial del trabajo era el producto escalar de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Si la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección, como en este caso de acá que muestra un pistón con su parte móvil, con un gas en su interior a una presión P, si esa presión del interior es mayor que la presión atmosférica, que es la que estaría acá, en este lugar, el gas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que este pistón se mueva hacia arriba, aumentando su volumen. En el caso en que la presión atmosférica sea mayor que la presión del gas en el interior, ¿qué es lo que va a pasar con este émbolo? Va a desplazarse hacia abajo y va a variar también su volumen. ¿Se acuerdan que yo les había dicho hoy que cada vez que el sistema experimenta un cambio en su volumen es porque se realizó un trabajo, o realizó el trabajo el sistema sobre el medio, que sería este caso que ustedes están viendo acá, o que realizó el medio sobre el sistema. Ahora bien, sigamos un poquito con esta relación de acá. Entonces, el diferencial del trabajo, como en este caso que están viendo que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, puedo expresarlo como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Ahora, la presión, por definición, es la fuerza por unidad de área. Luego, si yo despejo la expresión de la fuerza, me va a quedar que fuerza es igual a presión por área. Entonces, tengo que el diferencial de trabajo es igual a la presión por el área
Se supone que el área es el área del émbolo, este de acá, porque estamos hablando de la presión del gas sobre esta pared del émbolo. Y área por diferencial de altura es diferencial de volumen. De manera que el diferencial de trabajo es igual a presión por diferencial de volumen. ¿Mm? Eh, para hablar del trabajo entre un estado inicial y un estado final, tenemos que integrar esta expresión anterior. ¿Mm? Y acá la presión puede ser constante, puede variar, puede tener diferentes expresiones, por eso es que no ponemos con el valor de la presión fuera del signo de la integral. Vamos a ver ahora la representación gráfica del trabajo en un diagrama de presión contra volumen. Entonces, recuerden que cada uno de los puntos de este diagrama presión contra volumen representa un punto de equilibrio. Y esta transformación que estamos viendo entre el estado inicial y final es una transformación denominada transformación reversible, porque el sistema pasa por sucesivos estados de equilibrio para pasar del estado inicial al estado final. En este caso, estamos hablando de una expansión, o sea, el sistema está aumentando su volumen, como ustedes pueden ver, si uno compara el volumen inicial con el volumen final es mayor que el inicial, entonces este, hablamos de un trabajo de expansión en este caso de acá. Habíamos visto hace un ratito que el trabajo era la integral entre el estado inicial y el estado final de P por diferencial de B. Significa que esta área que está acá coloreada representaría el trabajo en el proceso. ¿eh? Eh, bien. ¿Por qué? Por el concepto que ustedes saben, la representación gráfica de una integral, de una función, es el área bajo la función entre los dos puntos. Fíjense que en estas tres gráficas, el estado inicial y final es el mismo, pero las transformaciones son diferentes en cada caso. Por ejemplo, en este caso tenemos una compresión isocórica, es una compresión porque disminuye la presión, ¿m? Y a volumen constante, ¿eh? Y luego hay una expansión a presión constante. El área bajo esta transformación es directamente esta área entre este punto de acá y el punto F. Porque esta transformación de acá no tiene ninguna área en bajo su función, digo, ¿no? Y acá está interesante porque si nosotros habíamos dicho hace un ratito que, voy a agarrar mi virome a ver si me funciona. Acá está queriendo andar. Fíjense, si hace un momento habíamos dicho que el trabajo era igual a la integral de P por diferencial de B entre el volumen inicial y el volumen final, cuando yo analizo esta trayectoria entre este punto y este punto, fíjense que acá no hay cambio de volumen en esta trayectoria de acá, que como B no cambia, este delta B es igual a 0. Entonces, el trabajo entre este y este punto es nulo, y entre este punto y este punto sí es diferente de 0. Fíjense que en este diagrama de acá tenemos primero un proceso de expansión a presión constante y luego un proceso a volumen constante donde la presión disminuye. ¿eh? Y si bien el estado inicial y el estado final en los dos casos es el mismo, el trabajo es mayor en este caso que en este caso de acá.
Y en este último caso tenemos una expansión isotérmica, porque esto representa una isoterma en el diagrama de presión contra volumen, es decir, que todos los puntos, este punto de acá, por este volumen de acá, este punto de acá, por este volumen de acá, este punto de acá, por este volumen de acá, P por B es igual a una constante. ¿Eh? ¿Y cuánto vale esta constante? Y bueno, esto está dado por la ecuación de los gases ideales. Nosotros sabemos que la presión por el volumen es igual a N por R por T. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Si la temperatura es una constante, siendo N y R también constante, el producto de P por B es una constante. Así que esta transformación es una transformación isotérmica. Eh, Fíjense que nosotros, vamos acá a dibujar un poquito. La expresión entonces del trabajo, estábamos diciendo que es la integral de P por diferencial de B entre el volumen inicial y el volumen final. Entonces, en el primero de los casos que estábamos viendo hoy, teníamos que este era el volumen inicial, este era el volumen final, este era el estado inicial y este de acá era el estado final. Y teníamos desde presión inicial, si quieren, y acá presión final. Teníamos una transformación de este tipo, de I a A y de A a F. De A a F. Entonces, el trabajo total es igual al trabajo de I a A más el trabajo de A a F. En este caso sería la integral entre el volumen inicial y el volumen de A de P por diferencial de B más la integral entre BA y B final de P por diferencial de B. Fíjense que en la primera etapa, que sería esta etapa de acá, el volumen no cambia y el diferencial de B va a ser cero. Entonces este término de acá es igual a cero. Y el trabajo total me va a quedar la integral entre BA, que también es B sub I. El volumen de este punto es el de B sub I también. De P por diferencial de B, esto es entre el volumen inicial y el volumen final. La presión en esta transformación es constante y es igual a P final, entonces lo puedo sacar fuera de la integral por la integral entre B sub I y B sub F de diferencial de B, o igual a PF por volumen final menos volumen inicial. Fíjense que eso me representa el área de este rectángulo de acá. El área de este rectángulo es base por altura. La base es B final menos B inicial y la altura es P final, que es justamente esto que escribí acá. De manera similar, se calcula cuando yo tengo un proceso como el que habíamos visto hoy, de I a A y de A a F. Pero acá es al revés del anterior. Acá voy primero por un proceso isobárico y después un proceso isocórico. En este caso, el trabajo va a estar representado por esto que yo estoy rayando de color rojo. Es decir, en este caso de acá, el trabajo va a ser igual a la presión inicial por el volumen final menos volumen inicial, en este caso. Y vamos a ver en un proceso isotérmico a qué es igual.
Entonces, en un proceso isotérmico, mi transformación es de este tipo. Así. Esta es la curva de temperatura constante. Y sé que para todos los puntos se cumple la ecuación de estado, es decir, que para todos los puntos P por B es igual a N por R por T. ¿eh? Entonces, esta integral de acá se transforma en que el trabajo es igual a la integral entre el volumen inicial y el volumen final de N por R por T sobre B diferencial de B. Es decir, de acá yo despejé P y reemplacé acá, en esta expresión de P. Como dije que el proceso isotérmico, o sea, a temperatura constante, todo esto que está acá lo puedo sacar afuera de la integral. Y la integral de diferencial de B sobre B es logaritmo natural de B. Entonces, esto es igual a N por R por T por el logaritmo natural de B final sobre B inicial. Esta es la expresión del trabajo que se correspondería, digo, con esta área de acá. Fíjense que esto geométricamente yo no lo puedo calcular, yo no sé cuál es el área de esta, si acá hay una curva. ¿eh? Podría saber cuál es, digamos, el área si acá hubiese una transformación del tipo lineal, que no es isotérmica, digo, ¿no? Entonces puedo hacer el área de este triángulo, el área de este triángulo, más el área de este rectángulo de acá. Pero en este caso hay una curva, ¿eh? Y no puedo hacer por geometría como en los casos anteriores para saber a qué es igual el trabajo. Necesariamente tengo que recurrir a la integración para poder hallar el resultado en el caso de una transformación isotérmica. Como dice acá abajo, en este último, ya saben, porque lo habíamos puesto recién, que en este caso de acá, en este, el trabajo es igual a N por R por T por el logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Que no está puesto acá porque esto está adrede, digamos, para que yo les haga la deducción en la clase. El trabajo depende de los estados inicial y final y de la trayectoria. Acá ustedes están viendo que hay una dependencia del estado inicial y final en las ecuaciones, pero también, a pesar de que el estado inicial y final es el mismo, el trabajo va a depender de cómo se hizo para pasar del estado inicial al final. ¿Hasta acá alguna pregunta? Me dicen ahí en el chat, por favor. Hasta ahora se va entendiendo bien. Bien, sigamos entonces. Ejemplo, dice, el gas que se encuentra en el cilindro de la figura tiene una presión de 8.000 pascales, o sea, 8.000 newtons sobre metro cuadrado, y el émbolo tiene un área de 0,10 metros cuadrados. Cuando se agrega calor lentamente al gas, este empuja al émbolo una distancia de 4 centímetros. ¿Cuánto trabajo realiza el gas sobre su entorno por su expansión? Suponga que la presión permanece constante. Entonces, si es un proceso a volumen constante, el trabajo va a ser igual a P por volumen final menos volumen inicial o P por delta B.
La presión acá es de 8.000 pascales, o sea, 8.000 newtons sobre metro cuadrado. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Multiplicado por el cambio de volumen, que va a ser igual a 0,04 metros por 0,10 metros cuadrados. Esto le va a dar un número multiplicado por, si ustedes hacen las simplificaciones, este metro cuadrado de acá se me va a cancelar con este metro cuadrado, y me va a quedar el resultado en newton por metro, que va a ser un número en joule, que es unidad de trabajo. En particular, esta cuentita, ¿cuánto daría? Daría 8.000 por 0,04 por 0,1. Daría 32. Es decir, este resultado de acá sería 32 joules, por ejemplo. Eso es lo que está calculado acá. De un proceso a presión constante. Dice bien clarito acá, suponga que la presión permanece constante. Resumiendo, dice, tanto el trabajo realizado entre dos estados como el calor cedido o recibido depende del estado inicial, final e intermedio del sistema, es decir, depende de la trayectoria entre los estados inicial y final. Acá hay un dibujito, digamos, porque esto es para introducir al primer principio de la termodinámica, y esto es básicamente un recipiente con algo en su interior y un émbolo que tiene la posibilidad de que al levantarse este émbolo, mueva esta leva que está acá con este peso adosado. Acá no se nota, porque esto es un dibujo sacado de un libro bastante viejito, pero acá hay un mecanismo de una rueda dentada con esta barra que está también dentada, que ustedes pueden ver acá los dientes, algo así parecido a esto, digamos. Eso es lo que está ahí. Es decir, que a medida de que esto se mueva hacia arriba, este engranaje, digamos, este sistema de engranaje, hace que esta leva se mueva, algo parecido a lo que se ve en esa animación. Entonces, podemos tener lo siguiente. Si el gas que está encerrado acá está a una presión mayor que la presión atmosférica, se produce una expansión y el sistema realiza trabajo. Trabajo que se usa para mover este cuerpo desde una altura inicial a una altura final. Es un proceso a presión constante esto, ¿no? Un proceso de este tipo. Mentira, no es a presión constante. En todo caso es a temperatura constante. Entonces, como las paredes del recipiente son adiabáticas, fíjense que se produce la expansión del gas, digamos, y su presión va disminuyendo a medida que va aumentando su volumen. Este es un ejemplo. Después, si a este recipiente lo cambiamos y sacamos todo el sistema, digamos, ¿no es cierto? El sistema de engranaje y de leva, y la pared de abajo la transformamos en una pared diatérmana y le entregamos calor al sistema, fíjense que acá este sistema no experimenta un cambio en su volumen.
a este sistema de acá le está ingresando calor Q, energía en forma de calor, ¿eh? Y el sistema no realiza ningún tipo de trabajo. Si ustedes saben que el calor es energía, la pregunta es, ¿esta energía a dónde fue a parar? Porque no fue a convertirse en trabajo, porque las paredes del recipiente siguen siendo las mismas, no hay expansión ni compresión, ¿eh? En este ejemplo de acá. Es una transformación a volumen constante, ¿eh? Acá están viendo el ejemplito de lo que le estaba diciendo recién. Ese es el segundo ejemplo. Y en el tercer ejemplo, tenemos que estoy entregando energía en forma de calor al sistema. Acá hay una pared diatérmana. Y el sistema hace que se levante este cuerpo de acá. O sea, realiza trabajo, y a su vez en este dibujo se ve como que el sistema está más, más revuelto, por poner una palabra, porque todavía no quiero decir la palabra que se asocia a esto. Bien. Esto tiene que ver con el primer principio, estos ejemplos. En todo proceso que se ceda un calor al sistema y éste realiza trabajo, la energía total transferida al sistema es igual al cambio de energía interna del mismo, o lo que dice que la variación de energía interna es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado. El cambio de la energía interna solo depende de los estados inicial y final y no de la trayectoria. La energía interna es una variable de estado. A ver, esto por ahí se entiende mejor, o por lo menos yo cuando lo estudiaba lo entendía mejor, diciendo que cuando yo entrego calor a un sistema, el sistema puede agarrar ese calor y transformarlo en trabajo o producir un aumento en la energía interna del sistema. El tema es, ¿qué es la energía interna? La energía interna es una energía que se asocia con el movimiento de las moléculas del gas del sistema. Entonces, ¿qué representa la energía interna? La energía cinética translacional, la rotación molecular, la energía vibracional, las atracciones intermoleculares, los enlaces químicos y el movimiento de los electrones. Todo eso, toda esa energía, nosotros llamamos energía interna. Entonces, fíjense, volvamos de vuelta a los ejemplos anteriores. En este primer ejemplo, fíjense que no hay calor transferido al sistema. Vamos a escribir la ecuación que teníamos hoy, que el calor era igual al trabajo más la variación de energía interna. Como acá no hay energía en forma de calor transferida, tenemos que 0 es igual al trabajo más la variación de la energía interna, o lo que podemos escribir como que el trabajo realizado es igual a la variación de la energía interna. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que a medida que el sistema realiza trabajo, pierde energía interna. Acá estaban las moléculas moviéndose muy rápidamente, y a medida que este émbolo se desplaza y realiza trabajo, pierde su energía interna y las moléculas dentro del gas se mueven con menor velocidad. ¿Por qué? Porque parte de esa energía se usó para realizar trabajo. En este otro slide, fíjense acá, de vuelta escribamos la ecuación que teníamos hace un momento, que el calor era igual al trabajo más la variación de energía interna.
Entonces acá, la pregunta es, ¿el sistema realizó trabajo? O sea, ¿y cómo yo sé responder eso? Digamos, tengo que ver si hubo un cambio en el volumen del sistema. Entonces, si yo me fijo en esta secuencia, ¿el sistema cambió su volumen? Y ustedes ven que no, porque es un recipiente de pared rígida. Entonces, si no hubo variación de volumen, ni aumentando ni reduciéndose, significa que no hubo trabajo. Entonces, la energía que yo entregué al sistema se convirtió en un aumento de la energía interna. Acá está moviéndose la partícula despacito y después de un rato se empezaron a mover más fuerte porque el calor es una forma de energía que yo estoy transfiriendo al movimiento de la partícula. ¿Eh? Y en el último ejemplo, yo estoy usando el calor para producir trabajo, es decir, de esta misma presión, parte de esa energía se usó como trabajo para mover este émbolo y parte de esa energía se usó para alterar, hizo que se muevan más rápido estas moléculas de gas dentro del recipiente. ¿Eh? Una cosa interesante, pero que nosotros no vamos a demostrar, es que la variación de energía interna es una función del cambio de temperatura. Es decir, siempre que haya cambio de temperatura en el sistema va a haber variación de energía interna. Si no hay cambio de temperatura, la variación de energía interna es nula. A ver, para hablar en términos de este ejemplo de acá. Si yo introduzco un termómetro acá ¿eh? y el gas se expande y el termómetro marca siempre la misma temperatura, significa que todo el calor que yo transferí al sistema se transformó en trabajo. Al no haber variación de la temperatura, la variación de energía interna es nula. Entonces, en ese caso, toda la energía en forma de calor se usó para convertirse en trabajo mecánico. ¿Qué dice entonces el principio de la termodinámica, el primer principio? Que la energía se puede transferir de dos formas, mediante el trabajo realizado por o sobre el sistema y por transferencia de calor. Cualquiera de las dos, porque fíjense, ese primer principio que nosotros habíamos escrito de que Q era igual a W más delta de U, yo puedo decir que delta de U es igual a Q menos W. Es decir, puedo transferir energía al sistema en forma de calor o como trabajo mecánico. ¿Qué cosas tiene, qué conceptos tiene este primer principio de la termodinámica? Que lo pone al calor y al trabajo como formas equivalentes de energía. ¿Eh? Lo otro que tiene implícito es el principio de la conservación de la energía. Lo que entrego se tiene que transformar. Y la tercera es la existencia de esta magnitud que es la energía interna. Esas son las tres cosas importantes que se asocian al primer principio. Es decir, calor y trabajo provocan cambios medibles en las coordenadas termodinámicas. Entonces, si se mide la cantidad calor recibido menos el trabajo realizado para todas las transformaciones que están acá, la de color verde, que es isocórica e isobárica, esta que es isobárica e isocórica, esta que es isotérmica y esta que es lineal. Si yo en cada una de las transformaciones mido la diferencia entre el calor recibido y el trabajo realizado, se encuentra que la variación de energía interna para todos los casos es exactamente la misma. En particular, para esta situación que está mostrando acá, al ser un proceso isotérmico, y yo le había dicho hoy que
la energía interna era una función del cambio de temperatura. ¿Eh? En este caso, para cualquiera de los 4 caminos, la variación de la energía interna es igual a 0. ¿Mm? Pero si no fuese así, si yo tuviese 2 transformaciones o varias transformaciones en el cual el estado inicial y el final coincidan, para todas las transformaciones, esta cantidad, diferencia entre el calor recibido del trabajo realizado, va a ser siempre la misma. ¿Mm? Entonces vamos a ver ahora diferentes tipos de transformaciones y cómo quedaría el primer principio para cada una de esas transformaciones. ¿Eh? Por ejemplo, en un sistema aislado, en los cuales no hay transferencia de calor, ¿eh? Y que sea rígido, de paredes rígidas, digamos, el calor es igual al trabajo y es igual a 0, por lo tanto, la variación de energía interna es 0 y la energía interna del sistema es constante, por ejemplo. En una transformación donde el trabajo es nulo, por ejemplo, en una transformación isocórica, ¿eh? La variación de energía interna es igual al calor recibido o cedido. En una transformación donde no hay calor transferido, es decir, una transformación adiabática, ¿eh? La variación de energía interna es igual a menos el trabajo. Eso lo estuvimos viendo con el ejemplito del émbolo con la leva, que hoy levantaba el cuerpo. En una transformación cíclica, es una transformación donde el estado inicial y final coinciden, la variación de energía interna es 0 y el calor es igual al trabajo. O sea, una transformación cíclica, por ejemplo, sería una transformación de este tipo, lo hago acá en chiquitito, esto es presión-volumen, el sistema viene de un estado inicial a uno final, y del final al inicial. ¿Mm? Cuando yo hago, por ejemplo, eh, el trabajo, o el primer principio, a ver, el calor del estado inicial al final será igual al trabajo del estado inicial al final más la variación de energía interna del estado inicial al final. Fíjense que en esta transformación, que es una transformación isotérmica, ¿eh? La variación de energía interna va a ser 0, en este caso de acá. ¿Eh? Eso es para cuando voy de I a F. Ahora, cuando voy de F a I, voy a tener que el calor entre F e I es igual al trabajo de F a I más la variación de energía interna de F a I. Si yo dije que de acá a acá era igual a 0, y como había dicho también que era una función de estado, la variación de energía interna de I, de F a I también vale 0. Este de acá también vale 0. Ahora, fíjense que el calor en la transformación de I a F vendría a ser esta gráfica de acá, esta área de ahí, mientras que el trabajo de la etapa F a la I es esa región de ahí. Es decir, esta área de acá representa el trabajo total, ¿eh? Que es igual en ese caso al calor intercambiado. ¿Mm? En una transformación cíclica, el área encerrada representa el trabajo total
y representa también el calor intercambiado. ¿Mm? Que es lo que estamos viendo acá. Y acá está, justamente, el diagramita que yo me olvidé que ya estaba hecho. Paso de un estado inicial al final. Este representa el trabajo en esa etapa y la variación de energía interna es cero. Y del estado final al inicial. De este lado, así como ustedes quieran, digamos. El área encerrada representa el trabajo total en la transformación cíclica, que es también igual al calor intercambiado. Profe, Y o sea que la parte roja representa el trabajo durante ese periodo y lo de adentro del trabajo total, ¿o cómo? mira, fíjate, en este caso, yo le hice al revés en el diagrama anterior, pero vos tenés de acá a acá, por este camino, digamos, vamos a hacerlo con un color. Vos tenés que venir de acá a acá, por este camino de color rojo. Tenés que los ladrillitos que se ven, o si querés te hago yo un rayado acá, esto de acá, Sí, representa el trabajo de IAF. El trabajo de IAF que está representado por este rayado. Ahora, y es positivo además. ¿Por qué es positivo? Porque hay un aumento en el volumen. O otra forma de decir, el sistema está realizando trabajo sobre el medio. Después, en esta otra etapa, de F ahí, el trabajo está representado por esta rayado de color verde. El trabajo de F ahí está representado por este rayado y es un trabajo con signo negativo. ¿Por qué? Porque hay disminución en el volumen. Ahora, el trabajo total va a ser el trabajo de IAF más el trabajo de FAI. O sea, es esta área de color rojo menos el área de color verde. O sea, el área total, claro, el entiendo. trabajo total, va a ser esto que tenés acá. Ah, pues. ¿Estamos? Sí, Siempre que el ciclo, como veo acá, que el ciclo tenga un sentido, si, vamos a ponerlo acá, si el ciclo se recorre en sentido horario, el trabajo total es positivo. Si el ciclo va en sentido antihorario, vos vas a tener que esta área, si yo invierto, vamos a ponerle, a ver, con este color, si yo invierto, este es el sentido de mi ciclo, el sentido antihorario, fíjate que esta área va a ser negativa, la área negra va a ser negativa y el área verde va a ser positiva, pero lo negativo va a ser mucho más grande que lo positivo y va a tener que el trabajo total va a ser negativo. ¿Se entiende esto último que dije? sí, profe. Bien. La verdad que este tema me parece que tenía que estar en la unidad anterior, pero bueno, vamos a comentar un poquito. Parece que este se coló en el PowerPoint de la unidad anterior, me parece que iba esto, pero bueno.
Esto representa la conducción térmica, que básicamente si yo tengo una pared que separa dos espacios con diferente temperatura, en este caso T2 y en este caso T1 a la derecha, va a haber un flujo de calor, ¿eh? De la cara que está a una temperatura T2 a la cara que está a una temperatura T1. Vamos a llamar P a la velocidad con la que se propaga el calor de este lado, donde está T2, al lado 1. La velocidad de propagación del calor va a ser proporcional al área, proporcional a la variación de temperatura e inversamente proporcional a el espesor de la pared. Esa constante de proporcionalidad que llamamos K se llama coeficiente de conductividad térmica. Y es un valor que está tabulado para diferentes tipos de materiales. A la cantidad, variación de temperatura por unidad de longitud, es lo que se le llama gradiente de temperatura. Entonces podemos decir que la velocidad de transmisión del calor es proporcional o es igual al coeficiente de conductividad térmica por el área, por la variación de temperatura sobre el espesor de la pared. Esta ecuación, por ejemplo, es una ecuación que se usa para el caso cuando se tiene que hacer un invernadero, en el cual yo quiero mantener una temperatura en el interior, por ejemplo. Yo puedo calcular qué espesor tengo que tener del film de polietileno, si tiene que ser de 200 micrones, si tiene que ser de 100, de 50, digamos, para mantener la temperatura en el interior del invernadero. Para el polietileno, este valor de K está perfectamente especificado, digo, ¿no? Por eso le decía, esto me parece que tenía que ir en la unidad anterior, igual no está de más recordarlo. Sigamos con la parte de máquinas térmicas ahora. La termodinámica justamente nace del estudio de las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son dispositivos que convierten energía interna en otra forma útil de energía. Suele decirse que transforman calor en trabajo. Ejemplo, una central térmica, por ejemplo. Una máquina térmica está constituido por un depósito caliente o un foco caliente, también se le llama esto. Termodinámicamente, un foco es algo que tiene la propiedad de poder entregar calor o recibir calor sin que cambie su temperatura. Por ejemplo, el medio ambiente es un foco. ¿Por qué? Porque si yo enciendo un fósforo, o si a mí me agarra fiebre, la temperatura del medio ambiente no va a cambiar. El freezer de la heladera es un foco, es un foco térmico. ¿Por qué? Porque si yo pongo algo caliente adentro, no afecta a la temperatura de ese freezer. El sol es un foco, porque no cambia su temperatura por más que yo le saque o le agregue calor. El mar es otro foco, que también otro sistema que funciona como un foco, porque no importa si yo le echo un cubito de hielo o si la arrimo la llama de un matafuego, de un lanzallama, la temperatura del mar no va a cambiar. Entonces, una máquina térmica está constituida por dos focos, un foco frío y un foco caliente. El foco frío es el de abajo, el foco caliente es el de arriba. El foco caliente entrega energía en forma de calor a la máquina térmica y parte de ese calor la máquina lo usa para realizar trabajo y parte de esa energía en forma de calor la cede al exterior.
En el caso de un vehículo, por ejemplo, el foco caliente sería el lugar donde se produce el chispazo, la ignición. ¿eh? Eh, Parte de esa energía se usa para producir trabajo, mueve el pistón del vehículo, y parte de esa energía se libera al exterior, como desecho de la combustión, por ejemplo, que sale a través del caño de escape. ¿eh? Entonces, una máquina térmica conduce una sustancia de trabajo a través de un proceso cíclico. Eso es otra de las características, que este proceso que hablamos nosotros es un proceso que se va repitiendo. Se absorbe el calor Q sub C de una fuente que está a una temperatura alta, la máquina realiza trabajo, y la máquina expulsa calor Q sub F a un depósito que está a una temperatura menor. O sea, esta eliminación de este calor es imposible de anularla. ¿eh? Ustedes fíjense, lo que entra, parte se usa para trabajar y parte se saca al exterior como calor inútil, digamos. O sea, esta cesión de energía yo no la puedo eliminar porque estaría bueno, digo, ¿no? Que toda la energía que entre se la use para producir trabajo, pero eso es imposible físicamente. Ya vamos a ver que hay un principio físico que a mí me limita la cantidad de trabajo que yo puedo sacar de un foco caliente. Una magnitud que se define para, para esto, digamos, es el concepto de eficiencia, la magnitud de eficiencia. La eficiencia de una máquina térmica se define como el cociente entre el trabajo realizado sobre el calor absorbido. Y se expresa en porcentaje. Por ejemplo, supóngase que yo absorbo una energía de 100 joules y produzco un trabajo de 50 joules. O sea, 50 sobre 100 me va a dar 0,5. Pero no decimos que la eficiencia térmica es de 0,5, sino que decimos que es del 50%. Eso me está diciendo que el 50, que la mitad de lo que yo estoy absorbiendo lo estoy usando para producir trabajo. También puedo expresar la eficiencia sabiendo que el trabajo es la diferencia entre el calor absorbido del foco caliente y el cedido al foco frío, como 1 menos el calor cedido al foco frío dividido el calor absorbido del foco caliente. Entonces, cuando uno habla de máquina térmica, siempre lo asocia a un motor. Y pensamos que máquina térmica, que esa ley, digamos, de imposibilidad de convertir toda la energía en forma de calor en trabajo mecánico, solamente se aplica a las máquinas. Y la realidad es que los sistemas biológicos cumplen la misma ley. Porque todo lo que sea energía que salga de los alimentos, digamos, no toda esa energía se utiliza para producir trabajo mecánico. Siempre hay un remanente de energía que se expulsa al exterior en forma de calor. O sea, el cuerpo humano es una máquina térmica y tiene las mismas limitaciones de estas máquinas que estamos viendo nosotros. Por ejemplo, determine la eficiencia de una máquina que introduce 2000 joules de calor, o sea, estos 2000 joules son los que absorbe el sistema del foco caliente y pierde 1500 joules en el escape. O sea, este valor de 1500 joules sería el calor cedido al foco frío. Entonces, en este caso, la eficiencia va a ser 1 menos la energía cedida al foco frío dividido la energía absorbida del foco caliente. Esta cantidad me da 0,25 y como yo les había dicho, la eficiencia se expresa en porcentaje, así que sería 0,25%, que sería 25%.
Y le había dicho, lo de máquinas térmicas se relaciona con el segundo principio. El primer principio establece la conservación de la energía. Habíamos dicho que el calor, cuando se entrega, se puede usar para trabajo o para variación de energía interna. La experiencia demuestra que no todas las transformaciones energéticas permitidas por el primer principio suceden en la realidad. Ya vamos a ver esto con un ejemplo a qué me quiero referir con esto. Es necesario formular un segundo principio de la termodinámica que nos informe acerca de los procesos que son posibles en la naturaleza y los procesos que no lo son. El segundo principio admite muchas formulaciones diferentes, pero todas ellas son equivalentes, y nosotros abordaremos su estudio desde el punto de vista más afín a la ingeniería, es decir, cuando hablamos de máquinas térmicas. A ver, por ejemplo, fíjense, esta situación que yo le planteo acá. Supónganse que ustedes tienen un recipiente, ¿m? Y acá la mitad del recipiente está ocupada por hielo, y esta otra mitad del recipiente está con agua. ¿M? ¿Qué es lo que va a pasar de manera espontánea? El hielo se va a empezar a fundir, y después, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener el mismo recipiente, si bien yo lo voy a dibujar acá más chico, pero es el mismo recipiente, y voy a tener agua en el interior. Es decir, esto es lo que pasa físicamente. ¿eh? Esto es lo que pasa, ¿no es cierto? Ahora, ¿es posible que yo tenga agua y espontáneamente el agua se pueda separar en una mezcla de hielo y agua líquida? Energéticamente, el proceso de acá para acá y el proceso de acá para acá son posibles, pero el segundo principio me dice que ¿eh? este proceso es imposible, y me lo dice a partir de una magnitud que se llama entropía, que nosotros no la vamos a ver en detalle, no vamos a hacer cuentita, porque eso le vamos a dejar para los profes de termodinámica cuando ustedes cursen, pero sí es importante que ustedes sepan que hay una magnitud que me dice cuándo un proceso es posible y cuándo un proceso es imposible de que se realice de manera espontánea. Y eso se mide con la entropía, el cambio de entropía del sistema. Una cosa una frase que usan mucho los físicos cuando entran a pieza de su hijo y encuentran un desorden, es decir, bueno, se están cumpliendo el principio de aumento de entropía, que dice que en el universo la entropía va aumentando. Los sistemas tienen un aumento de entropía y no una disminución de la entropía. Bien, eso con esta cuestión. Entonces, en el caso de una máquina térmica, cómo se, eh, ¿cómo se transformaría esto? Bueno, acá está esto de lo que estaba hablando hace un ratito. Eh, Bien, entonces, fíjense que acá yo tengo una máquina térmica en la cual está absorbiendo energía y está realizando trabajo.
está absorbiendo energía del foco caliente y no hay una transferencia de energía al foco frío. Entonces, este proceso es físicamente posible, es decir, ¿es posible construir una máquina térmica con una eficiencia del 100%? Y bien, el segundo principio me dice que no, que necesariamente tiene que haber una cesión de energía al foco frío en forma de calor. A este enunciado se le conoce enunciado de Kelvin-Planck. Otra forma de expresar ese segundo principio es a partir de lo que son las máquinas frigoríficas. Una máquina frigorífica, lo que estaba diciendo recién, una máquina frigorífica básicamente es una máquina térmica que figura que trabaja con el ciclo invertido. Entonces, en una máquina térmica tendríamos que se sacaba energía de un foco caliente, parte de esa energía se utilizaba para realizar trabajo y parte se transfería al exterior al foco frío. En una máquina frigorífica se saca energía de un foco frío, se le agrega trabajo a la máquina frigorífica, o se hace trabajo sobre la máquina frigorífica y se libera calor al exterior. Esto vendría a ser el alimento que pierde la energía y se enfría, y esto sería la parte trasera de la heladera en la parte del radiador, por ejemplo. Y el trabajo sería el trabajo que realiza el compresor. Fíjense, a ver, de vuelta vamos un poquito con un ejemplo, con un dibujito. Supóngase que ustedes tienen una barra esta parte de la barra T2 y esta está una temperatura T1, siendo que T2 es mayor que T1. Entonces, ¿cómo va el calor? ¿De dónde a dónde va el calor? Y va de la parte más caliente a la parte más fría, espontáneamente. Ahora, ¿es posible que yo transfiera calor de la parte más fría a la parte más caliente? Y espontáneamente no, digamos. Pero si yo le entrego trabajo a este sistema, puedo hacer, sacar energía de esto y transferir energía a esta parte de acá. Pero necesariamente tengo que entregar trabajo al sistema. Y eso tiene que ver justamente con otra forma de expresar el segundo principio de la termodinámica. Bueno, esto es la máquina frigorífica, esto es lo que estábamos hablando recién. Entonces, ¿qué es lo que me dice el segundo principio de la termodinámica en el caso de que tenga una máquina frigorífica en vez de una máquina térmica? Que es imposible sacar energía de un foco frío y transferirla a un foco caliente sin que haga trabajo sobre la máquina. O sea, de manera espontánea imposible que pase energía de algo frío a algo caliente. Necesariamente tiene que haber entrega de trabajo a la máquina para que pueda hacer ese proceso. Ese enunciado se conoce como enunciado de Clausius-Clapeyron. Los dos principios, usando máquina térmica y usando máquina frigorífica, son equivalentes. Bueno, proceso reversible e irreversible lo habíamos visto en la clase pasada, yo ya se lo había comentado, pero básicamente, vamos a recordarlo acá, un proceso es reversible cuando yo puedo pasar del estado inicial al final y pasar del final al inicial, y el estado inicial del sistema sea siempre el mismo. A ver, y lo había dicho con este ejemplo que lo vuelvo a repetir. Supónganse que yo tengo un ladrillo arriba de una mesa. Y muevo
el ladrillo a un punto final, lo arrastro para allá, ¿no es cierto? Y después lo vuelvo a llevar a ese ladrillo y lo dejo en el mismo lugar de donde arranqué. ¿Eh? Si el proceso es reversible, este estado de acá y este estado de acá son los mismos. El proceso es irreversible cuando son diferentes. Entonces la pregunta es, ¿este proceso de mover el ladrillo sobre una mesa, de un lugar al otro, es un proceso reversible o irreversible? Y la respuesta es que es un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy moviendo el ladrillo, vamos a suponer que esta sea una posición intermedia, en el movimiento de I a F, el arrastrar al ladrillo sobre la mesa hace que se libere calor en forma de energía por rozamiento. Si el proceso fuese reversible, al moverlo de F hacia I, de vuelta, esta energía que se liberó debería entrar al sistema. Debería entrar al sistema. Y lo que ocurre es que justamente cuando yo lo muevo de vuelta, de F hacia I, vuelve a liberar energía. Es decir, que este estado y este estado no son los mismos. Ahora, un proceso irreversible se puede transformar en un proceso reversible si el sistema va pasando por estados sucesivos de equilibrio. Es decir, si en vez de mover rápido este cuerpo de I a F, si en vez de tardar 2 segundos para mover el ladrillo sobre la mesa, yo lo voy moviendo lentamente, de manera que en vez de tardarme 2 segundos, me tarde 2 años o 2 décadas. Entonces, es seguro, o casi seguro, que esa liberación de calor va a ser mínima en la ida y en la vuelta. Y ese proceso que antes parecía irreversible, se puede acercar mucho a un proceso reversible. ¿Cuál es la palabra clave para que sea reversible? Que el sistema vaya pasando por sucesivos estados de equilibrio. Por eso, si a esto lo muevo muy lentamente, de manera que, como le decía yo, en vez de tardar 2 segundos, tarde 2 décadas, ¿eh? El sistema va a ir pasando por sucesivos estados de equilibrio, o voy a lograr, dicho de otras palabras, que esta pérdida de calor sea muy, muy pequeña, tal que pueda considerarla como despreciable. ¿Mm? Vuelvo a repetir, un proceso es reversible cuando el sistema se va moviendo por sucesivos estados de equilibrio. Por eso, en un diagrama de presión contra volumen, en un diagrama PV, de lo que estábamos viendo nosotros, cada uno de estos puntos representa un punto de equilibrio, un punto donde se cumple que P por B sea igual a N por R por T. Esta es la ecuación de estado. Entonces, si el sistema pasa de un estado inicial a otro final, lo va haciendo a través de sucesivos estados de equilibrio. Eso significa que en un diagrama de presión contra volumen, yo puedo representar transformaciones reversibles. No puedo representar transformaciones irreversibles, ya que no puedo hacer ninguna traza en este plano, porque cada uno de los puntos representa un punto de equilibrio. Proceso reversible es aquel en que en el estado intermedio entre los estados iniciales y finales es un estado de equilibrio, y que se puede invertir para ser seguido exactamente a partir del estado final para llegar al nuevo estado inicial. Acá faltaría decir que este estado inicial de arranque y el estado final, digamos cuando el estado inicial coincide, tienen que ser idénticos, digamos. Por ser irreversible es aquel que no cumple las condiciones del punto anterior. Entonces, en la naturaleza
la mayoría de los procesos que existen en ella son procesos irreversibles. ¿eh? Los procesos reversibles son procesos muy idealizados, como en ese caso que estábamos viendo nosotros hace un momento del ladrillo moviéndose entre dos puntos. La caída de un cuerpo, por ejemplo, es un proceso reversible o irreversible. Y es un proceso irreversible, porque durante la caída va rozando con el aire en su entorno. ¿eh? Y cuando choca con el piso, libera energía que no se vuelve a recuperar cuando el cuerpo sube a su posición de partida. ¿eh? El ciclo de Carnot, la máquina de Carnot, es una máquina térmica idealizada que tiene la característica de que funciona entre dos isotermas. Esta es la temperatura caliente y esta es la temperatura fría. Y dos adiabáticas. ¿Por qué es importante conocer la máquina de Carnot, saber la máquina de Carnot? En el caso de la máquina de Carnot es una máquina reversible, por eso les decía que es una máquina idealizada. ¿eh? Nos impone el límite de eficiencia para una máquina que trabaje entre dos ciclos. En el caso de una máquina de Carnot, la eficiencia también puede ser expresada como 1 menos la temperatura del foco frío dividido la temperatura del foco caliente, donde la temperatura debe estar expresado en grados Kelvin. A ver, supongamos una máquina de Carnot que funcione entre una temperatura de 373 Kelvin y 273 Kelvin. Acá la eficiencia va a ser igual a 1 menos 273 dividido 373. Esto me va a dar algo así como 1 menos 273 dividido 373. Me va a dar igual a 0,27 o 27% de eficiencia. Cualquier máquina que yo diseñe que trabaje entre estas dos temperaturas, cualquier máquina real que yo diseñe y que trabaje entre estas dos temperaturas, no voy a poder superar esta eficiencia de la máquina de Carnot. Es imposible superar este límite, que no es un límite en la construcción, sino que es un límite teórico. Yo no lo puedo superar a cualquier máquina térmica que funcione entre estos dos focos. Es una máquina térmica idealizada, diríamos, la máquina de Carnot. Y bien, con eso llegamos al final del curso. Voy a poner la cámara. Y acá estoy yo. Bueno, chicos, con esto terminamos, por lo menos conmigo, la parte de la teoría. Igual, hasta el sábado tienen para consultar lo que ustedes necesiten, lo consultan por el campus. Saben que le vamos a tratar de responder de la manera más rápida posible. Así que bueno, conmigo ya terminamos hoy. En estos días, o la semana que viene quizás les mande por el grupito de WhatsApp una encuesta, una encuesta que la empezamos a realizar nosotros a partir del año pasado, con este tema de la pandemia, porque siempre queremos tener una encuesta anónima, nadie tiene que poner el apellido ni nada, que nos sirva a nosotros para ver qué cosa le llama
llamaron la atención del curso, qué cosas no le movieron, no le movilizaron, no le parecieron inútiles, si el trato de los profesores para con ustedes fue siempre bueno. No es la encuesta que realiza la facultad, sino que es una encuesta que realizamos nosotros. Para nosotros es muy importante que la contesten, porque las cosas que por ahí nos van sugiriendo, nosotros las vamos teniendo en cuenta y vemos si la podemos aplicar o no. Así que bueno. ¿Alguna pregunta, chicos, que quieran hacer? Profe, le pregunto, Sí, decime. ahora yo puedo hacer la aprobación directa si yo desaprobé el primero, recuperé y